tardes. Hola, buenas tardes a todos. Estamos visitando una casa del arquitecto Martín Higareda de IMA Arquitectura. Una casa interesante porque es compacta. Estamos dentro de un fraccionamiento privado que se construyen muchísimo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. El terreno es de 7 metros de frente por 18 metros de fondo. Fíjense, es el mismo terreno o muy similar al de nuestra casa en Punto Sur. Lo que cambian aquí son las restricciones probablemente. ¿Cuántos metros traemos de posterior? Porque el volumen principal está prácticamente al... Pero realmente pareciera que hay 1 metro aquí, ¿no? Así es. O sea, si analizamos la fachada, hay 1 metro, o no mucho más, quizá, pues sí, los 2 metros, ¿verdad? Entre el paño del machuelo que no existe, el límite del terreno, la calle. Qué interesante el fraccionamiento. Digo, es un coto muy pequeño, ¿no? Entonces, hacen cosas, pues... Para que realmente entre el terreno, entre la distribución de la lotificación. Si se fijan, pues no hay banquetas, pero tampoco no hay un cambio de nivel entre la calle y los terrenos. Bueno, aquí este arquitecto sí decide subir el nivel de su casa, pero nosotros acá no. Estamos conectando directamente, fíjense cómo viene el pavimento de la calle y al mismo nivel se desplanta esta piedra San Andrés, también oreja de elefante. Qué bonita es la piedra San Andrés. Hay mucha gente que no le gusta por los tonos grisáceos. Quieren como el tono más vivo. También la de la fachada de San Andrés. También es San Andrés en otro formato, fíjense. Este es un rectificado. La textura es muy lisa. Los cortes son muy finos. Y si lo ven en contacto con la otra piedra, que no es rectificada, pero se ve muy bien, porque sigue siendo el mismo material trabajado de forma distinta. ¿Cómo te cambia la arquitectura totalmente cuando tienes las restricciones distintas? En Punto Sur nosotros tenemos que respetar 3 metros o 3.50, pero aquí no. Se supone que son 2 metros, pero yo siento que es menos, ¿no? La distancia que hay de este punto a este punto, pero... te hace sentir este volumen muy importante, muy fuerte, que te protege muy bien los coches. O sea, los coches quedan aquí abajo, cubiertos casi por completo, porque la cubierta, ¿cuánto vuela? ¿3 metros y medio? Sí, 3 metros, como 3 metros y medio, sí. Sí. Porque traemos los 2 libres de aquí. Ajá. Y nos remetimos 5. Te remete 5, entonces, sí, o sea, se siente casi que el carro queda completamente cubierto. Este juego de ventanas que ya nos está hablando de cuartos de lavado, cuartos de multiusos, pero el diseño es agradable porque estas ventanas con la proporción esbelta, pero que van o tratan de ir de piso a techo, le dan una buena composición a la fachada. ¿Y qué orientación tenemos acá? Bueno, Norte-sur. ¿Norte-sur? Norte-sur. La calle, la fachada, ¿qué orientación es? Poniente. Entonces el sol, que ahorita son alrededor de las 1 de la tarde, se va a poner viendo hacia la fachada. Por eso se decidió esa celosía y ese muro. De acuerdo. O sea, este muro que funciona como una pantalla que nos está protegiendo un patio en la parte de atrás y la celosía nos ayudan a protegernos del sol realmente. Ingresamos. Me recuerda algo del acceso de la otra casa, ¿no? Como que juega siempre con estas líneas de las cubiertas y la puerta queda protegida y esta zona pues queda libre completamente hacia el cielo. Nos recibe una jardinera con placa. Fíjense cómo la refuerzan. Estamos en proceso de construcción, ¿verdad? Correcto. Todavía estamos en la obra blanca, instalación de detalles. Están terminados, así es. Las lámparas. La puerta de madera de parota, de piso a techo, aquí sí. Entramos. Esto está bueno. Un juego de escaleras nos recibe aquí. También con la placa, como lo veíamos en la otra casa. Así es, de 5/16. 5/16 el ancho de la placa.
No podemos verla como empotró, pero igual es muy sólida. Entramos con esta doble altura, entendemos las escaleras en L, las vigas. ¿Tenemos sistema constructivo de acero? Así es. Esta viga se decidió dejar aparente porque si te fijas es una viga es muy grande, pues, o sea, son más de 10 pulgadas, 12 pulgadas, es un perfil bastante ancho. Entonces, que recarga en esta esquina de este muro, es toda la que soporta el volado de hasta afuera. Esto ¿Y esta viga muere aquí o se extiende? Así, muere ahí, pasa por el baño y sale hasta el volado. Buenísimo. No, pues está importante. Allá va. Se dejó por dentro aparente, pues ¿para qué? Para que se viera la importancia de esta viga. Muy grande, ¿eh? Pero juega bien. Entonces aquí la vas a dejar así. Así es, queda aparente. Solamente vista. Llegamos y nos recibe, fíjense cómo viene la planta. Un primer descanso muy importante para que se pueda desarrollar con los peraltes adecuados de escalera. Si no tuviera ese, probablemente te quedaría pues, más altos. Entonces ayuda. Nos recibe el muro. Este es un vestíbulo. La luz está entrando gracias hacia el desfase que tenemos entre los elementos, esta pieza grande, y hay 1 metro ahí o un poco menos, por ahí llega la luz. Entramos, chocamos y llegamos a la comedor. Sala comedor, correcto. Abierto otra vez ese vano, me recuerda a la otra casa de piso a techo, sin cerramiento, muy bueno. Entonces, en esta fachada que tenemos, traemos así es, dejamos una jardinera alta, ¿para qué? Para que la vista de esta área sea verde, ¿no? Vamos a poner una serie de árboles, penicetos, lavandas. ¿Para qué? Para que se vea una fachada, digamos, alta y verde. Está bueno. Y esto es lo que me comentabas, sí. El muro de concreto con este diseño de la cimbra. Ahora se decidió, en vez de una cimbra horizontal o dejar la hoja completa, ese juego en diagonal, simplemente para hacer un cambio, ¿no? Hay muchos arquitectos que deciden, se le dice chulear, ¿no? El concreto. A mí en lo personal me gusta cuando quitas la cimbra, tal cual quede. Ya no le haces, ya no lo lijas, en lo personal yo ya no lo lijo, lo dejo tal cual se ve. Muy bien. Bueno, la verdad tiene buena apariencia. La siembra quedó bien. Y esta tira como muy oscura le da como una intención extraña. Sí, incluso en la parte de abajo también hay partes que quedaron más oscuras. Parece que es intencional. Sí, meramente fue por el tema de la siembra. Claro. Y entonces, en los 7 metros, ¿tú qué distribuyes? Distribuyes 1 metro de puerta, no sé, casi 2 metros entre el acceso. Ajá. 1,5 metros de nuestro baño. 1,5 metros del baño. Y el eje que divide nuestro estudio, sala y comedor son los otros 4 metros. Casi 4 metros. Claro. Baño completo, está excelente. Jugando con este tema de estas ventanas verticales, me gustan. Cristal satinado, no te permite ver lo que está pasando detrás. Con este recubrimiento, este porcelanato o cerámico que le gusta, oscuro, pero que le da elegancia. Aquí sí aplicas el material en los 3 muros. Se ve bien, ¿no? Se siente más el envolvente del material. Y esta recámara queda de muy buen tamaño. ¿Cuánto mide? Mide 3,5 metros por 3. Está excelente. Que puede funcionar en un futuro si se decide como recámara con baño completo en planta baja, ¿no? Claro. O sea, se pensó, por eso este baño se deja baño completo. No, y funciona muy bien. Tienes recámara en planta baja, tienes su baño. Y la sala comedor funciona en el sentido longitudinal. ¿Cuánto mide más o menos? Aquí pues sí tenemos 4 metros, ¿no? Sí. Al muro de concreto. Correcto, sí. Y la cocina se viene para acá en 2 líneas. En 2 líneas. Y el cubo de concreto aparente es el cuarto de servicio. Lo más oculto que se podía.
Perfecto. ¿Y por qué colocas el azulejo? ¿El tema de humedades ahí? El tema por el cliente. El cliente. Este, Es que está raro como que suba sí, tanto, ¿verdad? Así es. O sea, al fin y al cabo no se va a ver. Ajá. Pudimos ahí poner un cemento, un apalillado fino, Ajá. pintado, pero el cliente sí decidió que pusiéramos ese azulejo. Oye, está buena esta lámina. Esa melamina. Esta melamina, ¿verdad? Es más lisa, a diferencia de esta. Se ve que esta es más fina. Correcto. Entonces tenemos la cocina en 2 barras. Es una isla, una pequeña isla con un pequeño perinodor. Aquí va La parrilla. la parrilla. Junto con la campana. Una campana acá, ¿ok? Y la tarja De este lado. de este lado. Aquí, detrás de estas puertas también de alto brillo negro. Sí, de alto brillo. Me gusta. Y el cuarto de lavado. Correcto. El cuarto de lavado. Y a este no le dejas nada de ventilación. No, pensamos no tanto, se pensó un poco más como los cuartos lavados cuando tienes realmente poco espacio, pues a lo mejor tú, con tu lavadora y tu secadora, tu centro de lavado, tienes más que suficiente. Claro. ¿Para qué desperdiciar espacios como para colgar, teniendo un terreno un poco más pequeño, ¿no? Claro. ¿Y cómo resolverías el tema? Porque aquí va el boiler. El boiler, correcto. ¿Cómo sacas pues todo el tema del calor, digamos. Del calor o de las pues ya ves que Las humedades. sueltan, pues no, pues sueltan humo, ¿no? No sé, algo de monóxido, de dióxido, no sé. ¿No hay extractor ahí? No hay extractor. Tenemos un extractor, sí, con tubería de PVC, pero es no extractor de los automáticos. Que mecánico. Más bien es como, digamos, pues que será mecánico de los que son. Pues, solamente un respiradero. Un respiradero. Ya. Bueno, sí es importante. Después se acumulan. No sé, voy a buscar qué es lo que emiten los calentadores. Monóxido, no sé qué es. Este espacio está interesante. ¿Cómo juegas con estas escaleras? La escalera de placa que nos va llevando. ¿Va a haber un árbol? Va a haber un árbol. Para eso es este nicho. Aquí sí se va a comprar lo más alto posible para que alcance a llegar al domo que está hasta en la losa de arriba. Fíjense qué interesante. Claro, o sea, la copa del árbol va a ser clave. Aquí se alcanzan a ver cómo se conectan las láminas, ¿verdad? Y ahí ya llega la pasta automotriz, perfecciona, chulea y borra todas esas uniones. Entonces yo aquí voy a ir subiendo y voy a ir contemplando la copa del árbol. Y aquí este muro también trabaja con el diseño del muro de concreto, ¿verdad? Subimos, hay un distribuidor que nos lleva a la recámara principal, que es el volumen completo que veíamos en la fachada, y nuestro distribuidor hacia 2 habitaciones gemelas, que esto es bien interesante. La escalera te lleva al centro del terreno para poder aprovechar los 7 metros para 2 habitaciones. Fíjense cómo deja las puertas de piso a techo. ¿Podemos ingresar? Claro. Cada vez veo más las chapas negras. Lucen muy bien. Aquí juegas con otro tipo de ventanas. La recámara está muy bien, de muy buen tamaño. El closet me imagino que va aquí. Correcto. No, lo haces totalmente de madera. Así es, va a ser de madera. Ok. Tiene muy buen tamaño la habitación. No enyesas. No, me gusta más con apalillado fino. Apalillado fino. Me gustan los aplanados, los encaras sin yeso. Me gusta. También para el mantenimiento es bueno. Así es. El baño. Lavamanos, WC, regadera. Buenas ventanas, buenas puertas corredizas. Fíjense los distintos sistemas de herrajes y de soluciones de cancelería para las casas, para que lo contemplen. Entonces, siempre son bajas, ¿verdad? Así He visto varias y traen como 1.90. 1.90. Es como medida estándar. Medida estándar. Entonces, si eres más alto, 1.90, pues te tienes que agachar un poco. Los nichos muy útiles. Helvex.
Muy bueno, las regaderas Elvex. También el Cespol Elvex, que nos gusta, donde le puedes colocar una pieza de piso y se pierde. Y el detalle de la... y esas varillas es que protección. Esa es una protección que nos pidió el cliente, porque arriba tenemos un roof garden. Por cuestiones de si los niños van a estar ahí corriendo, algo así. De todos modos, ese domo tiene protección. Para que no se rompa, para que aguante el peso, pero además nos pidió esa pequeña protección. Está bien, es útil. Entonces, ¿cómo hay luz en este espacio? Esto está muy bien. Ingresamos a la otra habitación, gemela, me imagino. Sí, es exactamente igual. Primero los baños, después las habitaciones. Aquí va el closet. Un pequeño closet, sí. Y el baño gemelo. Pero la linternilla es distinta. Así es. Esta linternilla ya queda del ancho de la regadera. Y estas lámparas están creo que ya las de cortesía arriba del espejo ya tiene tiempo que creo que no sé si ya no se usan, pero quedan muy bien estos colgantes. Se ven elegantes. Agradable. Y obviamente ahorita tendría mucho más luz, pero hay un plástico cubriendo la linternilla. Y aquí el baño, este es un tema interesante también. Fíjense en cuánto lo resuelves. Lo resuelves en 2 metros 20, 2.40, no mucho más, ¿verdad? No más. Hay 1 metro de regadera y metro 20, y prácticamente 1.20 m, 1.30 m para resolver WC y lavamanos. Y funciona. No se siente tan apretado, no se siente tan justo. Entonces, obviamente este mueble pues va a ser más compacto o va a ser lavamanos de pedestal. No, va a ser un mueble de un lavamanos flotado. Flotado. Con un ovalín de sobreponer. Pero va al revés. No, va igual. Las llaves van aquí. Las llaves se pusieron aquí porque aquí traemos una viga muy grande, altada, por cuestión de la estructura. Entonces se decidió poner acá, porque no podían subir. Claro. Ya entendí, se me hacía raro, pero ya entendí. Buenísimo. Y ahora vamos a la recámara principal. Madera de parota, la carpintería, ¿verdad? Así es. Esto está interesante. La recámara principal tiene esta vista a un patio muy contenido, donde le puedes colocar macetas. Van macetas, así es. Te da toda la privacidad del mundo. Si quieres asomarte, lo haces a través de este hueco celosía. Pero la ventilación pues te la da ya que no tenemos losa en el balcón. El balcón es abierto. ¿Cuánto mide? Justamente es lo que traemos en Punto Sur. Creo que traes un poco más tú, 60, 70, ¿verdad? Casi 70 centímetros, pero funciona bastante bien. Y se siente mucho esa privacidad del espacio, ¿no? Alcanzas a ver de lado. Vestidor. Es muy ordenado, arquitecto, en los ejes, porque traes este eje muy limpio, lo podemos ver en la planta, en el radar, y respetas el mismo ancho del baño, lo resuelves en un vestidor muy amplio. Sí, son dos, un lado para una persona y el otro para la otra. El espacio para los zapateros, 2 tiras, muy práctico y muy ordenado y de muy buena dimensión. La recámara principal también tiene 4x4, ¿no? No sé. Sí. 450x4. Excelentes. Y entramos y el baño principal, este sí está de muy buen tamaño. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la casa? Se siente muy amplio este baño. Y el juego de las ventanas 26. Me agrada. ¿Pero de construcción? No, perdón, de construcción son 255. 255, sí. Tenemos las duchas en plafón. Ahí se decidieron poner 2. Genial. Hacer una regadera un poquito más amplia. Y aquí está el juego de la celosía. Aquí se pueden ver. Este tema de los vidrios atinados es atinado. ¿Ya analizaste si no se ve absolutamente nada?
todavía no vengo en la noche. En la noche hay que prender esta luz, que alguien se ponga en el baño y alguien afuera. Si es que se llegara a ver la sombra, se pondría otra película satinada más oscura. Otra, ¿verdad? Sobre todo en el grande. Sí, en este. Sí. Porque puede estar ahí. Si no lo cuidan bien, puede ser un espectáculo. Así es, de sombra. De sombra, sí, un espectáculo. Sensual. Es así como que mira la sombra otra vez ahí. Pero, sí, se tiene que hacer ese ejercicio. Pero está muy bueno. Me gusta, te da una sensación quizá opuesta un poco a la intimidad que traes acá. Aquí te expone, pero con la película satinada que te difumina. Y 2 lavamanos. Pero aquí el mueble será corrido. Va a ser corrido. Así es. Ok. Y el juego de las lámparas arriba. La ventilación es por sifón. No tenemos, como aquí iba el lavamanos, no podríamos, digamos, manipular, ¿no? O sería un poquito más complicado. Entonces tenemos el sifón permanentemente abierto. ¿Y de qué lado también o ya no hay? Sí, también. Muy pequeño, pero sí lo hay. Te hace un sifoncito ahí. De fase, sí. Es que es una regadera, pues son 2 regaderas en una. Y se hizo así para que no entraran, digamos, ráfagas de viento a la hora de estarse bañando, ¿no? Claro. No, súper cómoda la regadera. Casi 2x2. El detalle de la carpintería. Y la escalera continúa el circuito. Vuelves a subir. Aquí ocurre esto. Este hueco que te conecta con el ingreso. Aquí es donde la arquitectura te aprieta, te oprime un poquito. En la fachada este desfase es afortunado, me parece. Y la puerta metálica te hacen un marco de piso a techo y el mismo marco es el escalón. Muy, muy importante, ¿verdad? Correcto. Proteger el tema del agua aquí. O sea, siempre tiene que haber un escalón para salir. La puerta metálica. Esto está bueno. En este domo se van a poner macetas. Está reforzado. ¿Por qué? Para que pueda... Es de 10 milímetros. Templado. Okay. Entonces, perfectamente los maestros del aluminio nos dijeron que aguantaba perfectamente. ¿Para qué? Para no evitar, para tapar un poquito la vista, ¿no? Ok. A la hora de ingresar al roof garden. Claro, o sea, te recibe como un muro de verde. Ajá. Es. Y ya después juegas con el mismo tema del acero acá arriba y generas esta estructura envolvente. La jardinera de atrás también es una jardinera que va a llevar elementos ya sean espadas, y tiene sus pequeños drenes. Se le va a poner una capa de grava. ¿Para qué? Para que no se estanque tanto. Claro. Muy importante esa capa de grava, ¿verdad? En las jardineras. Así es. Necesitábamos este travesaño necesariamente por el árbol. Yo lo hubiera querido sin este soporte del medio, que fuera más limpio, pero lo necesitábamos. De acuerdo. Y aquí está el ITESO. Es Excelente. O sea, realmente es una casa para rentar. Así es. Y este espacio, no lo había visto, ¿eh? Me concentraba en la estructura y aquí tenemos 2 barras. Su barra y contrabarra. Ajá. Pues para el tema de la terraza, de la fiesta. Tiene un policarbonato con una película que elimina un poco el calor para que el espacio sea más agradable. Tiene película. Así es. No, sin eso, ahorita que estamos a temperaturas de 35 grados, sería un horno. Baño completo, regadera ya de una vez. Así es. Lavamanos WC, el mismo detalle de las ventanas verticales, tiene coherencia en todo el proyecto. La solución de las ventanas, me agrada el cristal, el vidrio satinado. Tenía tiempo que no lo veía.
Y es película, ¿verdad? No es el vidrio. Tienes oportunidad de cambiar de opinión en algún momento de tu vida. ¿Y se puede acceder a este lado? Sí, es la azotea sucia. Ah, ok. Aquí ya está el tinaco. Pero este tinaco no va aquí. No, va arriba del baño. Ah. Ya esta azotea ya no es terraza, aquí ya no se habita. Entendemos el patio, entendemos la celosía. Fíjense cómo se agarra. Y ya este tinaco va acá arriba. Buena casa, ¿eh? Tiene buen programa. El terreno es pequeño, Sí, pero, es pequeño el terreno. pero se aprovecha bien. Se trata de aprovechar que los dos recámaras tengan su propio baño, que no sea un baño compartido. Creo que se logra. Claro, eso es muy importante en este proyecto, que las dos recámaras tienen su baño completo. Entonces, es un plus que no cualquier casa lo logra. Nosotros no lo logramos en nuestro proyecto. Tenemos un baño compartido para dos. Aquí cada una tiene su baño y pues bueno, ya a la hora de habitarlo es afortunado también. Maestro, pues muchísimas gracias. No, a ti. Está bastante bien el proyecto y pues esperemos regresar cuando esté finalizado. Sí, muchas gracias. Excelente, esperemos. Les dejamos aquí las redes sociales del arquitecto. Es un gusto compartir con todos ustedes. Un abrazo y hasta pronto desde esta magnífica terraza.